con e-commerce. O sea, ha sido brutal la inversión y el interés ha generado. Y además lo que gusta de los reguladores y supervisores es el tema de seguir la regulación. Cuando pasa el tema de Tornado Cash, ¿no? Que ya se los había yo comentado, ellos lo que hacen, o la novedad de Tornado Cash, fue que OFAC empieza a sancionar no solamente a personas, sino también bloques de operaciones. O sea, los bloques de fíjense lo relevante del tema, ¿no? Ya empezaron a bloquear, porque lo que dice Circle es, a ver, yo voy a tener mi propia lista, mi propia lista negra, ¿no? Si yo detecto que hay operaciones que no son consonantes o que no me cuadran, puedo yo o tengo yo la capacidad tecnológica de bloquear las billeteras que yo pueda que yo determine. Y eso es una novedad importante, ¿no? Esa es una. Y dos, cuando sanciona OFAC a Tornado Cash, lo que sucede es que empieza a sancionar operaciones que se llevaron a cabo en la cadena de bloques. Acuérdense que parte de o lo fundamental de la tecnología de blockchain es que las operaciones son irreversibles. No se pueden, no se puede violar, en términos generales, la propia criptografía. Entonces, eh, lo que hizo OFAC fue sancionar por bloques de operaciones, ¿no? Y lo que hizo Circle es, pues yo te ayudo a ese tema, ¿no? Y me sumo a este tema en particular. Pero además, no solamente eso, sino lo que les había comentado hace un ratito de la cláusula eh, de viaje, o este tema fundamental, que si ustedes recuerdan la recomendación 15, lo que señala es cuando haya una transmisión, o lo que te dice la recomendación es, cuando haya una transmisión mayor a $1,000 o equivalente a $1,000, lo que tienes que hacer tu proveedor de servicios de activos virtuales es algo muy particular, ¿no? Tienes que mandar información del origen al receptor de esa operación. Y la información tiene que ser, pues, evidentemente, los documentos, el tema de los datos de identificación del cliente o del usuario, ¿no? Esa transmisión de información, ¿no? Es una preocupación de los usuarios de esta tecnología en general, por dos cosas. La primera es, oye, a mí, ¿quién me asegura que la información que yo te estoy proveyendo y la información que yo te estoy dando, ¿no? Que son datos personales, obviamente, es un derecho humano, ¿no? El tema de la protección de datos. ¿Quién me asegura que tienes tú la tecnología suficiente para garantizar la inviolabilidad de los mismos? Y segundo, ¿quién me garantiza que no vas a utilizar esa información para otra cosa que no esté autorizada por mí? ¿No? Ellos establecieron una alianza junto con otros participantes y oferentes de servicios de tecnología para hacer de esa información inviolable. ¿Por qué? No porque vayan a crear una red, ¿no?, inhackeable, sino que aseguran que ellos no mantienen la información, sino que solamente la transmiten. Y eso hace que ellos ni siquiera puedan poner esa información, ¿no? Solamente la van a transmitir como establece la regla de viaje, ¿no? Y además, ¿no? O ese gran plus es que es de los pocos exchange que ha cumplido a cabalidad este tema que manda Tagafi en la recomendación 15, que no es un tema otra vez que a Gafi se le haya ocurrido, es algo que ya venía en la regulación de FinCEN desde el 96 con el tema de transferencias de pago, ¿no? Solamente que lo aplican o lo aplicaron a temas
de proveedores de servicio de activos virtuales. Entonces, lo que hacen es, yo voy a cumplir con la legislación en materia de PLD. A como de lugar, ¿no? Ellos no han evitado esa regulación, como sí lo ha hecho Binance, que tuvo problemas el año pasado en Reino Unido, en donde los bancos no permitían, o los bancos de Reino Unido no permitían el fondear cuentas de Binance hasta que no cumpliera con el tema de la cuarta directiva europea, ¿no? En materia de lavado de dinero. Entonces, lo que supone un gran reto para los proveedores de servicios de activos virtuales, por el tema de transmisión de información, por el tema de resguardo, por el tema de eh, um, caray, por el tema de esta confianza, ¿no? O la base de la confianza de los que utilizan activos virtuales es el tema, entre comillas, del anonimato. Entre comillas, el anonimato. Pocos sistemas garantizan el anonimato al 100%, que es Zcash y, ¿cómo se llama la otra? El otro ecosistema, uno es Zcash y el otro es, se me va el nombre del otro. Pero son solamente dos ecosistemas que garantizan el total anonimato de las transacciones. Las demás, acuérdense que, aunque sea por billetera, son rastreables esas operaciones porque la red es pública y las carteras o las direcciones son totalmente públicas, ¿no? Esta calle me va, ¿cómo se llama el otro? Bueno, eh, entonces Binance sí ha tenido cierta resistencia a el tema de cumplimiento de la regulación. Pero no por un no quiero cumplir, sino por el problema que ya había tenido con FTX respecto a la utilización de información privilegiada. Oye, si yo me sumo y entrego información a la autoridad, yo ya sé que la autoridad va a utilizar mi propia información y desde luego la de los usuarios, porque así pasa, ¿no? Así siempre ha pasado, en donde la autoridad utiliza de manera irresponsable la información que le provee el supervisado. Y no hay una garantía en donde no puedas, o hay una limitante en donde no puedas, o hay una barrera material, no solamente jurídica, jurídica siempre la va a haber, pero una barrera material en donde yo me pueda asegurar que no utilices esa información de manera ilegal, porque es información privilegiada o es información que afecta a mí, que me afecta directamente. Pues sí tiene un impacto bastante importante este informe de Circle. La verdad es que cambia el paradigma de cómo pueden coexistir dos situaciones, ¿no? La primera, una gran voluntad de cumplir con la regulación, ¿no? Saben que toda la actividad tiene que en algún momento ser regulada, pero se adelantan en algo. Yo te voy a ayudar a decidir cómo lo tienes que regular. Yo te voy a explicar los pros y contras de una regulación que puede darse sin que entiendas el trasfondo de lo que se está haciendo. Te voy a explicar paso a paso en qué consiste el negocio. Además, te voy a proveer de herramientas para que puedas tú estar tranquilo que voy a cumplir con esta regulación en materia de lavado de dinero, ¿no? Redunda directamente en lo más importante, en la confianza al público en general, ¿no? Si no hay confianza, no hay ningún tema de sistema de pagos. Mm, Otra cosa que ayuda muchísimo el tema de la confianza es que ustedes pueden detectar de manera más o menos, hay parámetros relativamente objetivos para poder determinar el Producto Interno Bruto de un país.
¿Mm? Pero no son datos 100% confiables o que se puedan verificar a nivel microscópico. Con el uso de con el uso de la tecnología de cadena de bloques, sí se puede determinar exactamente el número de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, con USDT, el 15% de las operaciones fueron transmisiones de cartera de monedero a monedero, ¿no? Ya sea por temas de transacciones comerciales, ¿no? Ya sea por temas de inversiones, pero eh, eh, puedes sacar directamente ese dato sin necesidad eh, eh, de alguna otra ayuda tecnológica o estadística. Es también bastante interesante. Y la ayuda necesaria para la ejecución de contratos inteligentes, ¿no? Si tienes la capacidad no solamente de auditar a nivel tecnológico, sino además a nivel normativo y además en nivel económico, tu propio negocio, la verdad es que eso da muchísimas garantías a absolutamente todos los participantes, ¿no? Es un tema bastante interesante, ¿no? Esto ya lo comentamos, ¿no? Mm, 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 Esto ya. Vamos rápido al tema de evaluación mutua de Gafi. México se preocupa de manera insana con un cumplimiento que a veces no se da. Cuando llega, vamos tantito para atrás, cuando empiezan a darse las primeras recomendaciones, allá en el año 90, con el primer informe que emite Gafi respecto a los activos virtuales, hay una situación muy particular. La primera situación que se da o la primera situación que ha existido es em, que no había una homologación en la regulación en materia de prevención del lavado de dinero. Segundo, a mí lo que me interesaba es que no se ocupara el sistema financiero para temas de narcotráfico. No solamente no eran todos los ilícitos, o más bien no era un tema de crimen organizado o de corrupción, era un tema nada más de narcotráfico. Acuérdense que durante los años 70 y 80, Estados Unidos tiene una preocupación muy marcada por el narcotráfico, ¿no? En Estados Unidos, la violencia o el tema del crimen organizado en materia, en el sentido de narcotráfico, da como resultado que empiecen a implementarse tanto legislaciones como planes de acción de seguimiento, de rastreo de recursos. En el primer rubro, lo primero que se dio fue la regulación de la ley del secreto bancario del 70, ¿no? La ley de blanqueo de capitales del 86, ¿no? Empiezan a dar una serie de modificaciones al US Code y, y al Código Penal y a diversas legislaciones en Estados Unidos para poder registrar las operaciones que se daban a través del sistema financiero, ¿no? Y segundo, para castigar a nivel penal el tema de blanqueo de capitales. Pero no es que haya nacido en el 70 la ley de secreto bancario y haya vivido sin ningún inconveniente y luego en el 86 el tema de la penalización de blanqueo de capitales con las reglas establecidas y luego, ¿no? Fue una evolución en tribunales. Muchísimos bancos empezaron a quejarse de que el compartir información de los clientes constituía no solamente un peligro para el tema del derecho a la intimidad, sino también es un peligro para la propia institución en el sentido de que esa información no solamente era compartida con una sola, con el propio secretario del Tesoro, sino que además era información que era compartida con el IRS, ¿no? O con Hacienda. Y podía ser, les repito, siempre es el tema de que la autoridad abusa de sus facultades. Y pudiera haber una persecución
tal vez no de algún ilícito, pero sí en materia fiscal, ¿no? Oye, esa información que estás compartiendo, pues evidentemente me va a impactar por el tema de evasión de impuestos, ¿no? Y se empezaron a dar varias modificaciones porque empezaron a ganar los casos a nivel tribunales. Y se empieza a moldear toda una legislación bastante, entre comillas, eficiente, pero con una limitante. Bueno, eso es por un lado de las modificaciones, ¿no? Y esta limitante ya tenía que ver con lo fáctico. En los años 80 y 70 se empiezan a crear modelos de investigación criminal ni siquiera altamente sofisticados, sino enfocados al rastro de las propias operaciones. Entonces, cuando Estados Unidos se da cuenta que la mayoría del dinero derivado del narcotráfico fluía de Estados Unidos a Colombia a través de cuentas bancarias, es ahí donde específicamente va a haber un problema, ¿no? Y el problema va a ser, en particular, eh, a pesar de tener una regulación robusta o ya de algunos años, ¿no? Importante, este, deme un segundo, de tener una regulación robusta importante, no había una cooperación internacional. Ellos, a pesar de haber determinado a través de muchísimas operaciones, ellos se dieron cuenta que no había posibilidad de obligar a los bancos extranjeros a cooperar. Como no hay la posibilidad de cooperar, las operaciones se perdía en Europa y se perdía en América Latina. Y no había posibilidad de seguir investigando hacia dónde iban una vez que los recursos estaban fuera de territorio nacional, ¿no? Ya no había posibilidad de seguir las investigaciones. Y se empezaron a crear mecanismos para ya no meter el dinero directamente a Colombia, sino triangularlo hacia Europa y que no fuera sospechoso de blanqueo de capitales. Lo cual fue una maravilla porque durante muchísimos años, mis niños, muchísimos años, no se sabía hacia dónde iba el dinero del narcotráfico colombiano. Y fue, déjenme decirles, obra de un abogado de Harvard, donde logró establecer una red de, eh, de triangulación en Europa bastante, para aquel entonces, bastante sofisticada por la fragmentación de las operaciones. Y el como se dieron cuenta que estaban lavando dinero era porque estaba en Luxemburgo el abogado con 30 máquinas cuenta dinero y hacía mucho ruido para sus vecinos que descansaban a partir de las 6 de la tarde. Los vecinos se quejan del ruido, va la policía, abren y ven cantidades ingentes de dinero y de máquinas para contar dinero, y es ahí donde se dan cuenta de cómo funcionaba la estructura, eh, de blanqueo de capitales de los narcotraficantes colombianos. Bueno, dicho esta historia o este cuento, ¿no? Estados Unidos se empieza a dar cuenta que era imposible seguir con las investigaciones si no había la posibilidad de la cooperación internacional. Y adivinen qué se les ocurrió, mis niños. ¿Qué creen que se les ocurrió a Estados Unidos? Pues vamos a meter presión en el G7 para crear un grupo que tenga bien investigar este tema tan preocupante de lavado de dinero. Por eso nace Gafi solamente para temas de narcotráfico y solamente para temas de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales. Todo tiene una causa.
Posteriormente, ¿no? O en el primer informe, pues se dan cuenta, participa evidentemente el G7 junto con los ministros de Europa, bueno, este, y me falta otro que añadieron o fueron añadiendo, ¿no? Empieza esta preocupación y dicen, ah, caray, lo primero que tenemos que hacer es homologar de manera inmediata las leyes. Oye, ¿cómo lo hacemos? Pues que todos suscriban la Convención de Viena de tráfico de estupefacientes y empiecen a legislar de la misma manera que, ah, caray, Estados Unidos. Por eso se empieza en las recomendaciones con el tema de los CTR, con el tema de los ROS, con el tema de la identificación del cliente, con el tema de con el tema de la penalización del blanqueo de capitales. Y poco a poco se empieza a robustecer y empiezan a nacer mayores preocupaciones. En Estados Unidos, por ejemplo, pues ustedes de quién creen que fue idea del nacimiento de las unidades de inteligencia financiera. De un exdirector del FBI que sabía todo esto que les estoy contando, mis niños, ¿no? Y decía, lo que estaría padre, no sé, creo, vamos, ¿por qué no tenemos una dependencia en todos los países que forman parte del GAFI que comparte información? ¿Qué era la preocupación principal de Estados Unidos? Compárteme información, país. Necesito que me compartas, país, que me compartas, por favor, información de manera pronta y que al compartirla exista la secrecía necesaria para no entorpecer las operaciones, digo, las investigaciones. Y poco a poco se empiezan a reforzar estas 40 recomendaciones que antes eran, o al principio eran, pues simplemente una hojita de buenos deseos y se acabó. Al ser una hojita de buenos deseos, muchos países alzan la mano y dicen, oye, yo no entiendo esta parte porque mi secreto bancario ha sido el pilar de mi sistema financiero. Oye, espérame, no es que lo evites, solamente existe estas excepciones, ponlas en práctica. ¿Pero cómo? Se preguntan los países. Y empiezan a hacer o empiezan a darse las famosas notas interpretativas. No solamente eso, viene el ataque a las Torres Gemelas en 2011, septiembre de 2011, 11 de septiembre, digo, de 11 de septiembre de 2001, ¿y qué creen mis niños? ¿Qué pasa en octubre siguiente? Pues una reunión de emergencia del Grupo de Acción Financiera Internacional. Hoy nos están atacando, ¿no? Vamos a agregar las famosas 8 recomendaciones especiales para temas de financiamiento al terrorismo. Por eso nace el tema de financiamiento al terrorismo. Oye, ya se fue complicando este asunto. En 2012, ya la mayoría de los países tenían cumplidas prácticamente las más relevantes. Ya habían suscrito la Convención de Viena, ya habían suscrito en aquel entonces ya estaba la Convención de Palermo, ya estaba la Convención Mérida, ya estaban estos 3 protocolos, ya se habían establecido las normas de los comités del Consejo de Seguridad en relación a Al-Qaeda y Afganistán. Ya había una serie de situaciones que los países ya habían empezado a cumplir, pues prácticamente de manera mayoritaria. Ojo, de Gafi, pocos países en relación a los demás cuerpos tipo Gafi, ¿no?
Gafilat y todas estas cosas, y empiezan a haber problemas tanto con otras prácticas. Oye, pues ya los criminales se dieron cuenta que el sistema financiero, bueno, está larga la historia, pero ahorita esto tiene un porqué, pues hay ciertos actores económicos que sin ser instituciones financieras, perdón, apoyan, soportan, auxilian, asesoran o son parte del blanqueo de capitales a nivel internacional y empiezan a incorporarse las actividades y profesiones no financieras designadas, abogados, contadores, el tema de casinos, el tema de subastas de obra de arte, pues, todas las actividades y profesiones no financieras designadas que conocen el tema de la fe pública, el tema de los proveedores de servicios fiduciarios, el tema de las estructuras jurídicas complejas, o más bien el tema de um, eh, eh, pero se empieza a volver más especializado aún. Oye, yo no tengo estas actividades, ¿qué hago? ¿No? Es como la maestra de kinder, pues no traje yo mis crayolas, o de eso no tengo. Y empieza la maestra a repartir, pues, material, ¿no? Bueno, a ver, voy a tomar yo la batuta, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Y la dinámica internacional va a cambiar, porque empieza a darse cuenta la maestra que cada niño tiene una necesidad en particular.